el sentido que gusta mucho esta temática. Primero, antes que todo, saber pues que está siendo grabado esta ponencia y que todos los que estén conectados pues tengan presente eh, esta situación. Hoy vamos a hablar sobre prevención de lesiones enfocados pues en el deporte, que va a estar a cargo del profesor Sebastián Grajales, conocido ya por su gran bagaje en el ámbito deportivo. Sabemos que ya tiene mucha experiencia como profesor en la Fundación Universitaria María Cano. Es fisioterapeuta, magíster en actividad física y salud y doctorado en actividad física y deporte. Ahora lo importante es que lo aprovechemos al máximo, ya que pues sabemos que no es tan común tener un doctor enfocado hacia la actividad física y el deporte como tal. Entonces, la idea es que este espacio lo aprovechemos bastante, las preguntas al final, y empezamos entonces a darle la palabra al profesor Grajales. Listo, Felipe, muchas gracias por la presentación. Primero, ¿me confirman si me están escuchando? Así es, profesor, yo lo escucho. Listo. Y me vas a confirmar, por favor, Felipe, si se ve la pantalla, ¿sí? Sí. Sí, Sí, se ve. listo. Bueno, entonces como Felipe le indica, pues para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Grajales. Yo tengo ya muchos años trabajando en el área del deporte, no solamente desde la docencia, sino también desde la fisioterapia deportiva y la preparación física. Tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes procesos de selecciones Antioquia y selecciones Colombia de modalidades acuáticas, específicamente con natación carreras, con natación artística, clavados y polo acuático. Estuve acompañando muchos torneos nacionales, departamentales, algunos mundiales de la modalidad. Y pues actualmente, pues en los últimos años dedicado ya al tema específicamente de docencia e investigación, y actualmente como coordinador de la especialización en fisioterapia del deporte de la Fundación Universitaria María Cano, que pues precisamente uno de los enfoques o uno de los factores diferenciadores que queremos plasmar o que queremos dar a conocer en el ámbito deportivo es la prevención de lesiones, mucho más allá no solamente de los programas, aunque hoy les vengo a hablar específicamente de eso, de factores de riesgo, de algunos programas preventivos de lesiones, pero queremos que esa prevención evolucione mucho más allá de eso y que se convierta o que los clubes deportivos, las ligas deportivas, los entes deportivos, tanto regionales, departamentales como nacionales, comiencen a realizar la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica para el deporte y que pues basado en ese sistema podamos disminuir la prevalencia de muchas de las lesiones deportivas que tenemos y que pues evidentemente están asociadas, como vamos a ver en esta charla, a factores de riesgo que pudiésemos modificar o que pudiésemos intervenir y que pues finalmente terminarían disminuyendo bastante la carga de morbilidad en los deportes. Con respecto al desarrollo, pues trataré de ir hablando. No tengo ningún problema si de pronto en el transcurso de la charla surge alguna pregunta. Como no estoy viendo el Teams, ¿cierto? No estoy viendo pues como las pantallitas. El que tenga alguna pregunta sin ningún problema, abra el micrófono y me dice, profe, tengo una pregunta y la conversamos de una vez. O si las quieren dejar para el final, pues también lo podemos hacer. Entonces, en este orden de ideas, pues lo primero es definir qué conocemos como prevención, ¿cierto? ¿Qué es la prevención en el alto nivel deportivo, en el alto rendimiento? Y cómo mediante la prevención pues pudiésemos nosotros llevar a disminuir esos impactos negativos, esos resultados negativos
que tienen las lesiones en el deporte, ¿cierto? Y que terminan repercutiendo en el performance del deportista, terminan repercutiendo en el impacto o en las finanzas tanto del deportista como de los clubes, ligas o asociaciones a las cuales pertenece el deportista. Y finalmente, pues termina también impactando la salud a largo plazo de los deportistas. Podemos observar que la carga acumulativa, ¿cierto?, de traumas o la carga acumulativa de cargas, pues evidentemente terminará desencadenando en el deportista a largo plazo procesos de enfermedad importantes y que son consecuencia de la práctica del deporte de alto rendimiento, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos apuntar a disminuir, por ejemplo, esa prevalencia o esa morbilidad de esas lesiones asociadas a futuro por la práctica de deporte, pues vamos a estar contribuyendo en gran parte con respecto pues a lo que podemos hacer como fisioterapeutas. Entonces empiezan a aparecer unos conceptos importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de factores intrínsecos, y comenzamos a hablar de una serie de factores y de una serie de acciones modificables frente a la práctica del deporte, ¿cierto? Entonces, unos factores intrínsecos que van a pertenecer a esa carga propia o inherente que tiene el atleta y que es con lo que yo lo recibo una vez estoy en un servicio o en un equipo o en un club deportivo, ¿cierto? Entonces yo recibo al deportista. Hola. Hola, hola. ¿Alguien se le abrió el micrófono o iban a preguntar algo? Creo que fue que se abrió el micrófono, ¿cierto? Bueno, entonces hablamos de esos factores intrínsecos, ¿cierto? Esa carga propia inherente del atleta y donde pues vamos a encontrar una serie de factores propios que podrán ser modificables o no. Ya ahora discutiremos un poco más a profundidad cuáles son esos factores intrínsecos y sobre esos factores cómo podemos generar intervenciones, ¿cierto? Siempre basadas en un proceso de evaluación juicioso, en un proceso de evaluación constante, con unas herramientas específicas que ahora les voy a mostrar algunas de las que más se usan y que son de fácil acceso, que son de fácil uso y que deberíamos estar implementando en nuestra consulta deportiva. Entonces, vamos a mirar, ¿cierto? Algunos de esos factores intrínsecos, entonces, van a estar asociados, por ejemplo, a las historias lesivas, a las rehabilitaciones inadecuadas, algunos factores asociados a los temas neuromusculares propios del atleta, ¿cierto? Entonces, los desequilibrios musculares, los imbalances musculares, las asimetrías en el movimiento, los factores de riesgo biomecánicos propios inherentes al gesto deportivo que realiza el atleta, la falta de fuerza, la falta de flexibilidad, la falta de resistencia, la falta de potencia, la falta de velocidad. Entonces, todos esos factores intrínsecos propios que pudiesen llegar a ser modificables, ¿cierto? La aptitud física, que es lo que acabamos de hablar, y que es muy importante que yo intervenga o que cuando mi atleta me llegue, antes de que se me lesione, yo descubra todos esos factores con los que el atleta viene, ¿cierto? Entonces, si yo sé cuáles fueron las lesiones que presentó que tiene el atleta o los antecedentes lesionales que tiene, si yo sé cuáles son los procesos de rehabilitación que trae, si yo sé cuál es la fatiga que tiene mi atleta, si yo sé cuáles son los desequilibrios musculares porque lo evalúo, si yo sé cuáles son mis asimetrías, si yo sé cuáles son mis desbalances, si yo sé cómo está el atleta en sus capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad, potencia, si yo conozco los factores, todos esos factores propios del atleta, pueda poder intervenirlos porque estos son modificables, ¿cierto? Habrá otros que no son modificables, pero que también eventualmente pueden determinar o aumentar el riesgo de lesión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el género, el sexo, si es masculino o femenino. Entonces, en algunos deportes y algunas lesiones, pues tienen una prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres y viceversa. Habrá otras que son más prevalentes en las mujeres que los hombres o tienen mayor factor de riesgo. La edad.
¿sí? Un factor de riesgo no modificable, pero importante conocer cómo llega mi atleta, ¿cierto? Si es un atleta juvenil, si es un atleta ya profesional o si es un atleta en la etapa final de su vida deportiva, donde va a presentar mayor riesgo de lesiones. Está también la raza, ¿cierto? Eso también será importante de tenerlo en cuenta, saber que, por ejemplo, la raza negra tiene mayor predisposición para las lesiones musculares que la raza blanca. No me va a indicar que cuando yo tengo atletas de raza negra, debo tener en cuenta programas preventivos para evitar las lesiones a nivel muscular. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de lesionarse, ¿cierto? No son modificables, pero yo puedo conocer cuál es el riesgo asociado a ese factor, ¿cierto? Y mediante ese conocimiento, pues puedo realizar intervenciones fisioprofilácticas. Están entonces también los factores de riesgo extrínsecos, ¿sí? Asociados también a la prevención de lesiones. Los factores de riesgo extrínsecos, pues evidentemente son aquellos externos que entran en interacción con los factores de riesgo intrínsecos y aumentan el riesgo de que un deportista se nos lesione, ¿cierto? Y como todo, también hay unos que son modificables y otros que no, ¿cierto? Entonces, los que yo modifico, pues finalmente será sobre los cuales voy a realizar intervención, y los que no puedo modificar, pues eventualmente lo importante será conocerlos, identificarlos y poder tomar acciones frente a esos factores, ¿cierto? No modificándolos, pero sí pudiendo generar dentro de mi plan de prevención, tener en cuenta esos factores de riesgo extrínsecos. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar allí? Entonces, por ejemplo, tiempos de recuperación. Entonces, es muy importante allí la planificación del entrenamiento deportivo. Y allí voy a darle mucha importancia de entrada a la especialización, por ejemplo, en fisioterapia del deporte que nosotros estamos ofertando, ¿cierto? Porque para el fisioterapeuta del deporte será fundamental conocer acerca de entrenamiento deportivo. Y no solo conocer, sino saber hacer entrenamiento deportivo, saber de metodología del entrenamiento, saber de planificación del entrenamiento deportivo, saber del manejo de cargas, saber de los procesos de recuperación. ¿Y cómo logro yo conseguir eso? ¿Sí? Pues si yo hago un mapeo general en Colombia, ningún programa de fisioterapia a nivel de pregrado le da esas herramientas a los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque finalmente no termina siendo la competencia específica, como su nombre lo indica, ¿cierto? Para un pregrado. Entonces, ningún programa del país tiene el desarrollo de ese tipo de competencias. Ustedes o los fisioterapeutas en un pregrado conocen acerca de planificación, ¿sí? Se les da una pequeña muestra de lo que es la planificación, conocen de prescripción del ejercicio, que es diferente a la planificación del entrenamiento, y por ende, pues terminan conociendo algunos principios y algunos manejo básico, muy básico, del tema de entrenamiento deportivo, ¿cierto? Pero para quien de verdad quiera estar en el deporte de alto rendimiento, se hace necesario especializarse en el área, ¿cierto? Se hace necesaria la especialización, se hace necesario estudiar una especialización en fisioterapia del deporte que le dé ahora sí herramientas necesarias al fisioterapeuta para que sepa de metodología, de planificación, sepa de manejo de cargas, sepa de un montón de cosas importantes en el ámbito del entrenamiento deportivo, y de esa forma pues pueda tener en cuenta todos esos conceptos para la prevención de lesiones y para los procesos de readaptación deportiva, ¿cierto? De esos factores extrínsecos también pudiésemos mencionar, por ejemplo, los tiempos de recuperación, ¿cierto? Entonces, todo ese tema de manejo de cargas, todo ese tema de planificación de entrenamiento. Podemos tener en cuenta también el calendario que tiene el atleta, ¿cierto? Si está en un manejo de pretemporada, un manejo de temporada, un manejo de postemporada de recuperación, las cargas de trabajo. Allí aparecen otros factores, como hablábamos ahora, estos son modificables, ¿cierto? Y aparecen otros de pronto no modificables, pero que es importante que yo tenga en cuenta. Por ejemplo, la geografía, ¿cierto? El terreno de juego, el tipo de calzado. Bueno, el tipo de calzado sí es modificable, ¿no? Por ejemplo, la geografía, el clima, el lugar donde voy a jugar, ¿cierto? Entonces, siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, La Paz, ¿cierto? La Paz, Bolivia, uno de los lugares más altos para jugar fútbol. Y pues allí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo voy a tener una competencia de fútbol,
pues no puedo realizar una adaptación de mínimo 21 días, que es lo que se pide para poder estar en la altura adaptado o evitar las consecuencias de la altura. Pero entonces voy a tener en cuenta las consideraciones, y es que para jugar el partido voy a subir el mismo día a La Paz, ¿cierto? Entonces yo voy a llegar a Bolivia, pero el día del partido subo a La Paz, y de esa forma disminuyo los efectos colaterales que tiene la altura en el sistema cardiovascular y cardiopulmonar. Pero si voy por ejemplo, a una competencia concentrada, entonces no, es que es un suramericano, son 15 días y los 15 días vamos a estar allá en Bolivia y los 15 días vamos a estar allá en La Paz. Entonces, ahí sí, como no es un partido de un día y que me voy otra vez para la casa, sino que voy a estar 15 días allí, pues debo realizar procesos de adaptación. Entonces, sé que a mi equipo, a mis deportistas, debo llevarlos con un mínimo 21 días de anticipación para realizar un proceso de adaptación que no vayan a generar respuestas negativas sobre el proceso de la altura, y de esta forma disminuyo los efectos que tiene la altura en los sistemas cardiovascular, cardiopulmonar, ¿cierto? Y hago que mi deportista tenga un rendimiento más óptimo. Entonces yo tengo que conocer todo esto, porque si no, voy a aumentar el riesgo de lesiones eventualmente. Es muy importante también la evaluación, ¿cierto? El seguimiento, la evaluación y el seguimiento al riesgo de la lesión. Entonces, saber todas esas características intrínsecas y extrínsecas finalmente me lleva a mí a pensar y a identificar cuál es el riesgo de lesión que tiene un deportista, ¿sí? ¿Cuál es ese riesgo de lesión asociado que tiene un deportista? Y pues de esta forma puedo hacer una evaluación y un seguimiento a cuáles son los tipos de lesiones más comunes en ese deporte, y dependiendo del deportista que tengo, cuál es el riesgo de lesión más alto que tiene, ¿cierto? Es importante esto porque finalmente todo deportista o todo atleta tiene un valor único de riesgo. Es decir, el riesgo para una persona, así practique el mismo deporte, tenga la misma edad y unas características, hablemos fenotípicas relativamente similares, tiene un valor único de riesgo de lesión entre un atleta y el otro, ¿cierto? A pesar de que sean muy similares. Y eso es importante que yo lo planifique o que lo tenga en cuenta en mis planes o en mis programas de prevención de lesiones. Aquí algunas pruebas, ¿cierto? Igual ahorita les voy a mostrar otras, pero hablemos de que lo mínimo que tiene que tener en cuenta un programa, o para realizarse un programa de prevención de lesiones, es haber realizado test de valoración de flexibilidad, tanto dinámica como estática, ¿cierto? Entonces allí de pronto no solamente es que se queden con los test de flexibilidad que hemos conocido toda la vida, que son de valoración estática, ¿cierto? Sino que aplicar evaluaciones funcionales del movimiento, por ejemplo, una batería de FMS, donde estoy evaluando la movilidad dinámica de una persona y que pues eventualmente me va a dar unos datos importantes para la prevención de lesiones. Dentro de esa evaluación, lo mínimo también que tengo que tener en cuenta es la evaluación de la aptitud física del deportista. Entonces, yo mínimamente tengo que evaluar las capacidades físicas básicas de mi deportista, ¿cierto? Entonces, mínimo tengo que evaluar la fuerza, mínimo tengo que evaluar la resistencia y la velocidad. Ya la flexibilidad la dijimos de primera, ¿cierto? Entonces, y de allí, pues será importante identificar cuáles herramientas serán importantes para hacer esa valoración física o esa valoración a la aptitud física, ¿cierto? Entonces, mientras más preciso sea, mejor. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la fuerza? Entonces, ojalá podamos hacer uso de herramientas como, por ejemplo, los encoders lineales, ¿cierto? ¿Cómo voy a evaluar la velocidad? Entonces, ojalá podamos hacer uso de fotoceldas. ¿Cómo voy a evaluar la resistencia? Entonces, ojalá podamos hacer pruebas de esfuerzo o ergometrías. Pero si no, pues eventualmente las pruebas básicas o las pruebas de campo que toda la vida hemos conocido, pues serán las que tendremos que desarrollar, y tendremos que tener esos resultados en cuenta para las modificaciones que haya lugar. Mínimo también dentro de un programa de prevención se debe evaluar la movilidad articular. La movilidad articular la debo evaluar de forma funcional, ¿cierto? Entonces allí también vuelve a entrar, por ejemplo, el FMS, pero adicionalmente, si encuentro alguna restricción en esas evaluaciones funcionales del movimiento, pues también tendré que hacer las pruebas típicas de consultorio. Entonces también, por ejemplo, la evaluación por goniometría, pues será útil en este caso, ¿cierto? Mínimo también se tiene que tener en cuenta la evaluación del equilibrio y la propiocepción, y la evaluación de la resistencia física y de la fuerza máxima.
Y aquí les muestro, ¿cierto? Algunas herramientas, pero ya ahora pues miramos a más profundidad otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cosas básicas o lo mínimo que debo realizar en seguimiento. ¿Cuáles son los mínimos seguimientos que debo realizar? Entonces, por ejemplo, tener siempre en cuenta el número de partidos, el número de minutos, la distancia que corre mi atleta. Entonces, ojalá tengamos acceso al GPS, ¿cierto? O al GPS. Debo estar aplicando de forma rutinaria o evaluaciones o escalas de bienestar subjetivo, ¿cierto? Y ojalá también de bienestar objetivo. ¿Para qué? Para saber cómo está mi atleta, cómo está en cuestiones de fatiga, cómo está en cuestiones de descanso, si se está sintiendo bien, si no se está sintiendo bien. Debo también, ojalá en la medida de lo posible, monitorizar siempre la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para saber cómo se está comportando, cómo va trabajando mi atleta este proceso. Marcadores bioquímicos, como mínimo deberíamos tener siempre una medición de lactato en sangre, ¿cierto? ¿Para qué? Para identificar los procesos de fatiga y evaluaciones de fuerza muscular a través del encoder, a través de la dinamometría, ¿cierto? Dinamometría de tracción, dinamometría de empuje, dinamometría manual. Finalmente, a través de esto lo que vamos a buscar es tener un impacto socioeconómico sobre el deportista, porque finalmente vamos a terminar impactando el ausentismo, ¿cierto? A menor tiempo de ausentismo o a menor tiempo que el atleta no esté yendo a los entrenamientos o participando en las competencias, pues va a tener mejores rendimientos a nivel socioeconómico, también terminará impactando el equipo, no solamente el deportista, y finalmente, pues también tener muy en cuenta todo el proceso de trabajo interdisciplinar. Bueno, acá miramos un poquito pues de qué es la lesión deportiva, ¿cierto? Yo creo que pues muchos ya conocen esta definición, pero eventualmente será importante identificar que cualquier tipo de daño que se presente o se produzca con la práctica del deporte a nivel de tejidos va a ser determinado como una lesión en el deporte, ¿cierto? Y eso pues finalmente puede llevar a muchas cosas, pero tener en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, pues termina determinando, por ejemplo, algo muy importante y es, ¿será que la ausencia del deportista va a ser temporal o va a ser definitiva? ¿Cierto? ¿Será que mi deportista va a salir de forma brusca del deporte y cuánto tiempo va a estar por fuera, o será que esa lesión va a significar el retiro de... Entonces, todo lo que acabamos de mirar, pues termina impactando, ¿cierto? O termina dando cuenta de ese tipo de situaciones. Ustedes deben de conocer todo esto para poder dar un pronóstico, un diagnóstico y poder generar programas de rehabilitación y eventualmente en la última, normalmente uno conoce dos modelos de rehabilitación en el deporte, uno de 4 y uno de 7 fases, ¿cierto? Yo vengo impulsando que a esos dos modelos, porque finalmente tienen los mismos, ¿cierto? Sino que uno es más específico que el otro, vengo impulsando que a esos dos modelos se les añada una quinta o una octava fase, que es la prevención, ¿cierto? Para mí, todo atleta que sale, no solo para mí, para muchos autores, todo atleta que sale de un proceso de rehabilitación debe entrar a un programa de prevención de lesiones para evitar la relesión, ¿cierto? Entonces, la prevención no es solamente cuando no me he lesionado, sino que la prevención también es cuando ya me he lesionado, ¿cierto? Y cuando ya me he lesionado, también tengo que entrar en prevención de lesiones. Aquí hablemos de alguna clasificación rápida de los tipos de lesiones, ¿cierto? Uno puede hablar de lesiones agudas o lesiones crónicas, ¿cierto? Las agudas siendo muy reconocibles, usted sabe cuándo aparecen, son muy identificables, el momento en el que ocurren, tienen un impacto inmediato, ¿cierto? Y pues terminan teniendo sobre el deportista, ¿cierto? Como estos dos ejemplos que ponemos acá, que son lesiones agudas. No sé si alcanzan a ver mi puntero. Espérenme, por favor. Yo reviso una cosita acá.
Qué pena, tuve un problemita aquí técnico. ¿Me están escuchando nuevamente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, listo. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí, qué pena, ven mi punterito, ahora sí ven el puntero acá, ¿cierto? El mouse. Sí, sí, profe. Listo. Entonces, como les estamos diciendo, muchachos, pues finalmente, por ejemplo, estos dos ejemplos son lesiones agudas, ¿cierto? Entonces, usted evidentemente termina reconociendo cuándo y cómo ocurrió la lesión, ¿cierto? Y eso te lleva a poder determinar algunos pronósticos, ¿cierto? Que te van a decir cuánto tiempo va a estar por fuera. Entonces yo establezco un pronóstico, establezco un diagnóstico y mediante esa situación puedo establecer un plan de rehabilitación y un posterior programa de prevención de lesiones. ¿Hacia dónde voy a apuntar la prevención de lesiones, cierto? De esa lesión de ese deportista hacia los factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, que terminan ocasionando la lesión y que son los que yo debería atacar, por lo menos los modificables, para disminuir el riesgo de que ese deportista vuelva y se me lesione. Las crónicas son un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque una lesión crónica termina desarrollándose de forma gradual y yo digo que vulgarmente la lesión crónica canta, ¿cierto? O dice, acá estoy cuando ya es muy avanzada. Y como no es observable, pues termina siendo muy insidiosa. ¿Sí? Pues insidiosa quiere decir que termina siendo una lesión que es grave porque el estado de evolución o el momento de evolución de la lesión, cuando ya dice, acá estoy, ya está en un punto muy avanzado. Entonces yo tengo que tener o que tengo que reconocer eso para poder intervenir. ¿Cómo intervengo las lesiones crónicas o cómo trato de evitar que aparezcan? Mediante la prevención primaria. Entonces ahorita les voy a mostrar, existen diferentes tipos de prevención y ojalá podamos aplicar la primaria, pero la secundaria y la terciaria siguen siendo igual de importantes en la medida en que pueden ayudar a disminuir el riesgo de relesión. También puedo hablar de lesiones por causa, ¿cierto? Entonces, si fueron indirectas o directas, por ejemplo, acá hay de los dos tipos, ¿cierto? Esto es una lesión directa y esto es una lesión indirecta. Y lesiones por sobreuso o el tipo de tejido afectado, ¿cierto? Tejido blando, tejido duro, y pues ya también eso me indica algunos tiempos específicos de recuperación y hacia dónde apunto rehabilitación y prevención. Es distinto trabajar el músculo, es distinto trabajar el ligamento, es distinto trabajar el tendón. ¿Cómo terminamos entendiendo, muchachos, o cómo termino entendiendo el modelo de causalidad de las lesiones? Es decir, ¿cómo explico yo que aparezcan lesiones en el deporte? ¿Cierto? Un modelo integral de causalidad de lesiones. Entonces, yo voy a tener siempre en ese modelo algo que vamos a denominar como atleta predispuesto o la predisposición del atleta. La predisposición del atleta es esa carga inherente o propia con la que viene el atleta, lo que hablábamos ahora, los factores de riesgo intrínseco, ¿cierto? Entonces, la edad, el momento en el que está, la maduración, es distinto, por ejemplo, los niños, a los adolescentes, a los adultos, ¿cierto? O a un deportista en retiro, el sexo, la composición corporal, el índice de masa, la antropometría, los pliegues, las circunferencias, los diámetros, el estado de salud, la historia de lesiones, ¿cierto? El fitness físico o el physical fitness y el tema de fuerza muscular, de VO2 máximo, de arcos de movilidad, de arcos articulares, la anatomía, ¿cierto? Entonces la alineación que tiene el deportista, la postura, las alteraciones posturales que puede tener, el nivel de agilidad, ¿sí? O el nivel de técnica y de dominio de la técnica del deporte que tiene el atleta, ¿cierto? Es distinto un deportista tipo, no sé, Lionel Messi, ¿sí? Con un dominio, o de Cristiano Ronaldo, con un dominio de la técnica del fútbol impresionante, ¿cierto? A, qué sé yo, a Brian León del Medellín, yo que soy hincha de Medellín, ¿cierto? Entonces a Brian León, que con una técnica todavía muy cuestionable, ¿cierto? Pues que el desarrollo o el skill level, ¿cierto? O el desarrollo de esa técnica, pues termina siendo distinto, ¿cierto? Tengo más riesgo de lesionarme si soy Brian León que si soy Lionel Messi, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi desarrollo de técnica es completamente distinto.
Y los factores de riesgo psicológicos, también no los debo descartar. Con todo eso, que es todo lo predispuesto, todo lo que trae mi atleta, hablábamos ahora de que hay una exposición a los factores de riesgo extrínsecos, ¿cierto? Entonces lo expongo a los factores de riesgo extrínsecos y aparecen los factores propios del deporte, los factores protectivos o los equipamientos, ¿cierto? Entonces, si mi deportista usa calzado adecuado, si mi deportista usa, por ejemplo, el equipo protectivo, entonces, si es futbolista, si usa tobillera, si usa espinillera, o si es ciclista, si usa el casco, ¿sí? Entonces, todos los equipos protectivos que tengo que tener en cuenta y el medio ambiente. Cuando esa predisposición del atleta interactúa con esos factores de riesgo intrínsecos, con esos factores de riesgo extrínsecos, cambian y modifican al atleta. Ya no solamente está predispuesto, sino que ahora es un atleta susceptible. Se puede lesionar. Pero hasta ese punto no hay lesión. Es decir, en este corte o en este punto de este corte, de este modelo integral de causalidad de lesiones, yo puedo hacer prevención primaria, identificación de todos esos factores de riesgo para generar programas de prevención primaria que disminuyan el riesgo o el potencial de riesgo de lesiones de mi deportista, ¿sí? Hasta allí no me he lesionado, pero allí hago prevención primaria. Luego de esto, ¿cierto? Aparece lo que se conoce como un evento desencadenante o un mecanismo de lesión, ¿cierto? Y puede ser el mismo juego, puede ser un oponente, puede ser el componente de biomecánica de la persona, ¿cierto? El grueso o el componente biomecánico propio articular y aparece una lesión, ¿cierto? Entonces, cuando ya aparece la lesión, yo no puedo hacer prevención primaria, pero sí puedo hacer secundaria y terciaria, ¿cierto? Y puedo hacer prevención posterior a los procesos de rehabilitación y readaptación deportiva. Entendiendo esto, entonces sé que la prevención de lesiones está transversaliza todo el componente del atleta, tanto antes como después de la lesión. Y tiene que estar implícita en todos mis procesos como fisioterapeuta, ¿cierto? Tanto en la prevención como en la rehabilitación como en la readaptación deportiva. Y entender esto, mecanismos de lesión, entender este modelo de causalidad de lesiones, ¿cierto? Es clave para todo lo que es la prevención de lesiones en el deporte. Cuando yo comprendo esto, sé hacia dónde apunto mi prevención de lesiones, ¿cierto? Este es otro modelo, ¿sí? Muy parecido, aunque pues básicamente acá lo que estamos hablando es de un diagrama de flujo que nos explica hacia dónde debo apuntar la prevención. Pero entonces, como les decía ahora, hay 3 niveles de prevención, nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, ¿cierto? Un nivel 1 donde básicamente yo lo que busco es prevenir que la lesión ocurra porque aún no ha ocurrido. Ataco los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, ¿cierto? Los mecanismos de lesión y ataco las lesiones más comunes. Entonces, por eso les decía ahora, es llevar los modelos, acciones de prevención más allá de una intervención, porque aquí ya tengo que tener en cuenta epidemiología, ¿cierto? Entonces hago un sistema de vigilancia epidemiológica donde monitoreo cuáles son las lesiones más comunes en este deporte, para esa posición, para ese tipo de deportista con ese mismo componente biomecánico o por lo menos muy similar. Y de esa forma realizo vigilancia e intervención, ¿cierto? Entonces, acá lo que trato es tratar de controlar el tipo, la calidad, el estado de los campos de entrenamiento, la superficie, la competición. Busco que haga uso de equipos protectivos, busco organizar bien las cargas, los viajes, los hábitos de sueño, los hábitos de vigilia, los hábitos de alimentación, los hábitos de hidratación. Busco intervenir todos esos factores de riesgo biomecánicos, ¿cierto? En el nivel 2 voy a hacer todo el tema de valoraciones y todo el tema de detección temprana. Y en el nivel 3 voy a trabajar todas las complicaciones posteriores a la lesión. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que en mi vigilancia epidemiológica, yo sé que un cruzado anterior, posterior a la lesión, al año y medio siguiente, hay un riesgo alto, por lo menos del 50%, de que esa persona se me lesione el lado contralateral. Entonces debo realizar un proceso de individualización e intervención para evitar que mi atleta se me vaya a lesionar, ¿cierto? Y eso lo hago o lo reconozco cuando puedo conocer
esta parte. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de vigilancia epidemiológica, de algún concepto que se llama nueva salud pública en el deporte, ¿cierto? Y es la elaboración y la realización de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud enfocados al deportista. De eso no se hablaba antes, ¿sí? O antes no existía, y todavía estamos tratando de que se implemente, ¿cierto? Coldeportes en esa época, en el 2015, ahora Ministerio del Deporte en Colombia, desde el año 2015 nos viene diciendo que esto hay que hacerlo, ¿sí? Y apenas empezaron a trabajar ese tipo de situaciones, por ejemplo, en los entes departamentales. Entonces yo conozco de primera mano, por ejemplo, que en Indeportes Antioquia, este tipo de acciones se vienen implementando hace unos dos años, más o menos. Entonces, miren, pasó desde el 2015 hasta el año 2022, más o menos, 2021, para que comenzara a ver esta implementación, ¿cierto? Y de Antioquia, pues digamos, en ese ámbito, sí es uno de los departamentos más avanzados. ¿Qué poder esperar de otros departamentos donde todavía no se realizan, ¿cierto? Y ya vamos para casi 10 años de haber, o de que Coldeporte nos esté hablando de este tipo de situaciones. Pero, ¿por qué pasa esto? Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, ¿sí? La falta de especialistas, por ejemplo, en fisioterapia del deporte. Entonces, no existían las especializaciones en fisioterapia del deporte en Colombia. Apenas vienen a aparecer aproximadamente en el año 2018, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo a lo que estamos invitando a quien le gusta el deporte, a quien quiere estar en el alto rendimiento, es a que se forme, ¿sí? Y por último, ¿cierto? Para que vamos pasando a conversar, si tenemos algún tipo de pregunta, les quiero mostrar estrategias para la prevención de lesiones que están estudiadas y que han demostrado eficacia o eficiencia en su implementación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el programa FIFA 11 más para los jugadores de fútbol, ¿sí? Entonces, todos lo conocemos. No todos los clubes deportivos lo implementan, pero es un programa que está acondicionado específicamente para el fútbol. Entonces, cuando vos lo trabajas en un club deportivo, de cualquier nivel, o sea, aquí será importante resaltar esto, no tiene que ser alto rendimiento para implementarlo. Entonces usted trabaja con deportistas de proyección, con deportistas de promoción, de proyección, de deporte formativo, pues, y es fútbol específicamente, entonces trabaje FIFA 11 más como un programa preventivo. Tiene arqueros, entonces trabaje el FIFA 11 más para arqueros, que también existe, ¿cierto? Que es este Shoulder Injury in Soccer Goalkeepers. Es FIFA 11 más para reducir las lesiones de hombro en los arqueros, ¿cierto? Existe también, por ejemplo, el Harm of Knee, ¿sí? Que es un programa también para futbolistas para reducir las lesiones de rodilla, y es un programa que se enfoca específicamente en el desarrollo de fuerza muscular a nivel de cuádriceps, a nivel de isquiotibiales, para disminuir las lesiones en miembro inferior o en miembro en miembro inferior a nivel muscular. Este programa, por ejemplo, es para futbolistas, pero es extrapolable a cualquier deporte, ¿cierto? Es un programa que yo puedo realizar para cualquier deportista para reducir la aparición de lesiones a nivel de miembro inferior. Está el Knee Control, ¿cierto? Que es un programa, por ejemplo, para reducir la incidencia de aparición de lesiones de cruzado anterior. Entonces, un programa específico de entrenamiento neuromuscular y de entrenamiento neuropropioceptivo para evitar que deportistas jóvenes se nos lesionen cruzado anterior, que es uno de los grandes retos que ahora tenemos como fisioterapeutas, ¿cierto? Estamos viendo el aumento de prevalencia de lesiones de cruzado anterior y empiezan a aparecer en deportistas relativamente jóvenes, entonces muchachos de 13, 14, 15 años con lesiones de cruzado, gravísimo, eso antes no ocurría. Entonces, usted tiene deportistas que usted sabe que por el deporte, por el tipo de deporte, entonces, un deporte de pronto de giros, un deporte de cambios de dirección, un deporte enfocado a ese tipo de situaciones, pues usted sabe que va a tener que realizar este programa. ¿Por qué? Porque el tipo de deporte aumenta el riesgo de lesiones de cruzado anterior. Está, por ejemplo, también el Footy First, ¿cierto? Entonces, Footy First, el Prevent Injury, y bueno, algunos otros, enseguida les voy a mostrar a más profundidad otros programas. Dentro de esas estrategias, muchachos, para la herramientas tecnológicas asequibles para cualquier fisioterapeuta, ¿cierto? Entonces,
lo importante acá es, por eso les digo, capacitarnos, estudiar, ¿cierto? Poder capacitarnos para poder ofrecer este tipo de herramientas. Entonces aparecen las herramientas de evaluación funcional, ¿sí? Entonces, evaluación funcional al movimiento, como por ejemplo el FMS y el CEP, ¿sí? Dos herramientas que lo que hacen es evaluación de patrones de movimiento, evaluación de la coordinación, de la propiocepción, del equilibrio. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, imbalances musculares, asimetrías, tema de control del control motor, tema de estabilidad y determinar el riesgo de lesión que tiene un deportista o si ya puede volver posterior a una lesión. ¿Fáciles de acceder? Sí. Lo que pasa es que tengo que capacitar, ¿sí? Empiezan a aparecer también, por ejemplo, herramientas para la evaluación de fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dinamometría, tanto la manual como la de empuje, como la de tracción. Entonces, para evaluar fuerza en miembro superior, para evaluar fuerza de tronco y para evaluar fuerza en miembro inferior. Empieza a aparecer los encoders lineales. ¿Para qué? Para evaluar la fuerza con relación a la velocidad y también para ser usada como una herramienta de entrenamiento. Empiezan a aparecer las plataformas de saltos, también para evaluar fuerza, velocidad y para poder hacer entrenamiento de. Todo esto nos permite construir perfiles de fuerza, ¿cierto? Y los perfiles de fuerza pues nos van a permitir tener un desarrollo óptimo de esa capacidad física que es tan importante para la prevención de lesiones. Empiezan a aparecer también, por ejemplo, las máquinas isoinerciales y las máquinas isocinéticas, los laboratorios de movimiento, y con esto no me refiero solamente a laboratorios de movimiento tan avanzados y tan importantes, por ejemplo, como el de la universidad, no, porque pues no todo el mundo va a tener acceso a un laboratorio de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Sino laboratorios de movimiento, por ejemplo, en el celular. Entonces empiezan a aparecer herramientas como es, por ejemplo, el MyJamLab, ¿cierto? Entonces MyJamLab es una herramienta de fácil acceso, de uso del celular, es un laboratorio de análisis de movimiento, cuesta como 500.000 pesos la suscripción de por vida, y a través del celular te permite hacer evaluación y análisis de movimiento, desde fuerza hasta saltos, hasta temas posturales, bueno, y un montón de herramientas. Entonces comienzan a aparecer algunas herramientas más asequibles, ¿cierto?, para el fisioterapeuta. Entonces acá, pues, un poquito, digamos, de las generalidades de los programas que les mencionaba ahora, ¿cierto? Entonces está FIFA 11 más, el FIFA 11 más y el FIFA Shoulder, ¿sí? Que básicamente centran digamos, su trabajo en el entrenamiento del core, el entrenamiento de la estabilidad del pilar, el entrenamiento y el funcionamiento óptimo de ese pilar para dar estabilidad al miembro inferior, temas de control neuromuscular y de balance para prevenir las lesiones de rodilla y de tobillo, y ejercicios pliométricos y de agilidad que van a proporcionar la capacidad al deportista de desplazarse en patrones de movimiento específicos de una manera o con una ejecución biomecánica correcta y disminuir el riesgo de lesión, ¿cierto? Miren, FIFA 11 más es muy importante para futbolistas de ambos sexos mayores de 13 años y no requiere mayor tiempo de intervención. Solamente con realizarlo 2 veces por semana en sesiones de 20 a 25 minutos vamos a tener muy buenos resultados, ¿cierto? Entonces miren acá, una primera parte que dura 8 minutos, una segunda parte que dura 10 minutos y te dice por nivel cómo progresarlo. Entonces este es el nivel 1 que es principiante, este es el nivel 2 que es un poco más avanzado y el nivel 3 que es ya para experto, y vos lo vas trabajando y evolucionando de acuerdo a las necesidades que vas y a los resultados que vas viendo en tu equipo. Y una parte final de 2 minuticos, ¿cierto? El FIFA 11 más para hombro, programa preventivo para arqueros específicamente. Entonces lo mismo, unos ejercicios para desarrollar fuerza y equilibrio a nivel de hombro, codo, muñeca, ejercicios de estabilidad y de control del core para temas de control muscular, y ejercicios de fuerza antirrotatoria excéntrica y de agilidad. Lo mismo, te muestra el programa las partes, ¿cierto? El calentamiento, la parte central, y te muestra la parte avanzada. ¿Cuánto dura? 25 minutos, 20, 25 minutos. ¿Cuántas veces? 2 veces por semana. El Harmony, que ahorita lo hablamos, ¿cierto? Es un programa que es aplicable, a pesar de que se hizo en fútbol, es aplicable para cualquier tipo de deporte que involucre dentro de su core central
un riesgo alto de lesiones musculares a nivel de miembro inferior, ¿cierto? Y básicamente busca disminuir los factores de riesgo lesionales en rodilla y desgarros musculares en la cara posterior y anterior del muslo. Entonces, deportes como por ejemplo los 100 metros, yo podría tranquilamente aplicar un arm on knee. ¿Por qué? Porque sé que el deporte de velocidad implica un alto riesgo de desgarro muscular en la región de los isquiotibiales. Tiene 5 bloques, ¿cierto? Trabaja 5 bloques que están dados en calentamiento, activación muscular, balance, fuerza y estabilidad del core. Trabaja lo mismo 2 veces por semana en sesiones de 20 a 25 minutos. Acá están los bloques, entonces el mismo programa te dice qué hacer, ya no tienes que inventártelo. Entonces vos lo coges y te dice, vea, vamos a calentar 10 minutos. El calentamiento va a estar compuesto por el jogging, va a estar compuesto por jogging en punta de pie, va a estar bueno, te dice ejercicio por ejercicio qué es lo que hay que hacer. Y vos no es sino que le realices la aplicación. El Knee Control, ¿cierto? Que es un programa neuromuscular desarrollado en Suecia, y es un programa de calentamiento diseñado para disminuir las lesiones agudas de cruzado anterior o de rodilla en deportistas jóvenes. Entonces, lo mismo, cualquier deporte que te incluya o que tenga el deportista riesgo de lesionarse a nivel de la rodilla, puede aplicar el Knee Control. ¿Listo? Y es un programa lo mismo, 20-25 minutos, donde te describe qué es lo que tengo que hacer, cuánto dura, cuántas veces y cómo lo hago. Entonces acá está y ustedes simplemente realizar la aplicación. El FootyFirst, ¿cierto? Es un programa que tiene un potencial importante para reducir las lesiones de miembro inferior en fútbol, pero también es aplicable a cualquier tipo de deporte que involucre gestos similares. Entonces también se puede aplicar para baloncesto, se puede aplicar para fútbol sala, se puede aplicar para voleibol. Y de igual manera dura 20 a 25 minutos y el FootyFirst pues también te muestra paso por paso lo que debo hacer a través de la semana, ¿cierto? Entonces, semana 1 que debo realizar, semana 2 que debo realizar, semana 3, semana 4 y te va llevando el programa hasta la semana 17 y vas a ver los resultados que vas a tener, ¿sí? El Prevent Injury of NA Performance, ¿cierto? Es un programa que consiste en calentamientos, estiramientos, fortalecimientos, ejercicios pliométricos, habilidades deportivas específicas para darle estabilidad a la rodilla. Entonces también es un programa fácil de realizar, se hizo en futbolistas femeninas y pues ustedes lo pueden aplicar para cualquier deporte que tenga riesgo de lesiones de rodilla o de la articulación de la rodilla de miembro inferior, ¿cierto? Como ustedes ven acá en el video, pues simplemente les muestran qué es lo que deben de realizar. Es una sesión también corta, es una sesión de 20-25 minutos, 2 veces a la semana y vamos a estar disminuyendo de gran forma la prevalencia de lesiones, ¿cierto? Entonces aquí está los ejercicios que ellos están haciendo. Entonces, en el video está cada uno de estos ejercicios por el tiempo determinado. ¿Sí? Es un programa igual, 20-25 minutos. Entonces, acá te van mostrando ejercicio por ejercicio qué es lo que se tiene que hacer. El NIC Program, ¿cierto? Que es un programa para disminuir también las lesiones de rodilla y de cruzado anterior. Entonces, también viene ya diseñado, te dice cómo hacerlo, dura 20-25 minutos, tiene 4 bloques, un bloque de calentamiento, un bloque de balance, un bloque de fuerza y un bloque de agilidad, y te pide unos ejercicios específicos. El programa Sprint, que es un programa para velocistas, ¿cierto? Por eso les pongo ahí a Gareth Bale, que fue uno de los jugadores más veloces del mundo, y básicamente lo que busca es disminuir las lesiones a nivel muscular de los isquiotibiales, ¿sí? Entonces también te muestra cuánto lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Entonces vamos pensando, muchachos, en conclusiones les quiero mostrar que básicamente pues los programas de lesiones y de prevención hay algunos que ya están realizados y que ustedes deben o pueden aplicar sin ningún tipo de problema, pero que básicamente ustedes pudiesen pensarse en que los programas de prevención de lesiones ustedes los pueden diseñar específicamente a las necesidades de sus deportistas, a las necesidades de sus equipos, a las necesidades de donde ustedes trabajan, ¿cierto?
identificar todos esos factores, identificar factores de riesgo intrínsecos, factores de riesgo extrínsecos, hacer vigilancia epidemiológica y realizar ese tipo de programas. Ahora les quiero, ya por último, ¿cierto? Porque también les dije que me parece fundamental pues, que podamos formarnos, ¿cierto? Estudiar la especialización en fisioterapia del deporte, porque finalmente, como les digo, todo esto que les estaba hablando, todas estas competencias, muchas veces no las adquirimos o ningún fisioterapeuta en Colombia las adquiere en pregrado. Entonces, la invitación también es a seguirse formando, ¿cierto? Y les quiero mostrar entonces un video o este video donde les van a hablar un poquito de la especialización en fisioterapia. Hola, en la especialización en fisioterapia del deporte tenemos un factor diferenciador que tiene que ver con la prevención de las lesiones deportivas. De esta manera, el estudiante podrá participar en propuestas de prevención de lesiones, fisioprofilácticas y en la construcción de sistemas de vigilancia epidemiológica. Asimismo, impactará en la salud del deportista y en el ausentismo de este. En nuestra especialización en fisioterapia del deporte encontrarás la readaptación deportiva como otro de nuestros factores diferenciadores. En él podrás aprender acerca de metodología del entrenamiento deportivo, readaptación en el deporte y tecnologías aplicadas al deporte. En nuestra especialización podrás realizar las diferentes prácticas en escenarios de alto rendimiento deportivo, como son Atlético Nacional, Liga Antioqueña de Natación e Indeportes Antioquia. Esta especialización de fisioterapia del deporte es una necesidad posgradual en el departamento de Antioquia. Por eso te invitamos a que la estudies. Fundación Universitaria María Llano. Y bueno, muchachos, básicamente, pues eso era de lo que queríamos conversar el día de hoy. No sé si Felipe está por ahí. Y si tienen alguna pregunta, adelante, los escucho, o alguna opinión, o si quieren conversar de algo, lo podemos hacer. Profe, sí, me pregunta aquí en el chat José Alexander, y dice, hola, profe, todos estos programas, ¿qué costo tienen y cada uno se descargan? No, los programas preventivos, esos que les mostré son gratis, pues son abiertos. No es sino que mediante el nombre, pues lo googlees y haces la descarga del programa. Son gratis y no tienen ningún tipo de costo. No tienen ningún tipo de costo. Los programas preventivos que les mostré, ¿cierto? Porque pues obviamente ya si hablamos de las herramientas tecnológicas y de las herramientas para hacer evaluaciones, eso sí pues conlleva unos costos adicionales. Pero los programas preventivos que les mostré, ninguno tiene costo. Perfecto, profe. Yo te hago una pregunta y es con respecto a la experiencia que has tenido en la práctica con el deporte de alto rendimiento. Como hablamos que hay deportistas que tienen una mayor agilidad específica hacia un deporte y por ese dominio que tienen hacia ese deporte se pueden lesionar menos. ¿Hasta qué punto uno debe modificar la técnica de un deportista para prevenir la lesión? Listo, pues lo que te hablo, hablando del nivel ¿cierto? Del nivel de habilidad, la técnica deportiva siempre será susceptible de intervención, ¿cierto? El punto hasta donde uno deba o pueda llevar esa intervención, porque finalmente también cuando uno modifica el gesto deportivo, ¿cierto? O interviene el gesto deportivo de un atleta, puede llegar a disminuir su rendimiento, ¿cierto? Puede llegar a ocurrir. Va a ir en la medida en la que vos vas viendo o vas haciendo las evaluaciones periódicas y vas viendo la evolución del deportista, ¿cierto? Si las modificaciones biomecánicas, la mejora o el improve, ¿cierto? La mejora del gesto deportivo está llevando a que mi atleta mejore los resultados, adquiera mejores resultados, pues debo seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces el punto de modificación o el punto de trabajo, la técnica deportiva siempre va a ser susceptible de perfeccionarse. Entonces yo no hablaría pues de pronto no hablaría tanto de modificación, sino de perfeccionamiento de la técnica deportiva, ¿cierto? Entonces yo puedo coger una persona o un deportista, como hablábamos ahora, de pronto con
unos niveles de habilidad o con unos niveles técnicos de pronto pobres, y trabajarlos y perfeccionarlos, ¿cierto? En la medida en que lo va permitiendo el desarrollo de ese nivel táctico, de ese nivel técnico de ese deportista. El punto hasta donde lo debo trabajar es hasta que observe que su rendimiento llegó al óptimo que yo necesito, o que sigue subiendo, ¿cierto? Si en algún momento yo veo que las modificaciones o los trabajos que yo estoy haciendo están disminuyendo el performance deportivo de mi atleta, pues evidentemente debo tomar otro tipo de decisiones, porque la idea no es que esa modificación lleve a la pérdida del rendimiento deportivo. Perfecto, profe, muchas gracias. De pronto alguien más tiene una pregunta por el chat o quiera activar el micrófono para hacer una pregunta. Buenas. Bueno, sí tenía una duda. Hola, sí. Digamos, teniendo en cuenta pues, que si es bueno que los fisioterapeutas estén formados en toda, pues, en la especialización deportiva, yo quería saber también si hay, digamos, había escuchado en el medio, en especial cuando hice la tercera práctica, como que hablaban también de que también se podía involucrar a especialistas en neurorehabilitación y de otras especialidades también en los procesos con deportistas. O sea, digamos, ¿hay algún campo específico o alguna formación, ya sea aquí en Colombia o en algún país, como más enfocado, digamos, en la biomecánica del gesto deportivo y en el entrenamiento como de propiocepción y a nivel neuromuscular, como lo que involucraría más la parte neuro de la fisioterapia? Pablo, ¿cierto? Pablo, específicamente con el enfoque de neurorehabilitación, que yo entiendo es un enfoque importante, ¿cierto? Es un enfoque muy valioso en la rehabilitación deportiva. Específicamente en Colombia, no. Pero si me permites decirlo, digamos que, por ejemplo, desde la especialización en fisioterapia del deporte de nosotros, hablamos o tenemos, por ejemplo, una asignatura específica al tema de biomecánica del deporte, ¿cierto? También dentro de los procesos o dentro de otras asignaturas, como por ejemplo prevención de lesiones, readaptación deportiva, se ven herramientas que lo que hacen es ese análisis a nivel neuromuscular, ese análisis a nivel, por ejemplo, de patrones de movimiento, de control motor, de estrategias de control motor, que lo que van a hacer es mejorar el gesto deportivo, ¿cierto? Entonces, digamos que la formación como tal, como la mezcla de ambas cosas, no la vas a encontrar, por lo menos en Colombia no. A nivel mundial sí desconocería, pues, o te estaría diciendo mentiras si te digo que conozco alguna, o que no existen, porque lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que desde especializarse, por ejemplo, en el área del deporte, pues te va a facilitar desde las experiencias deportivas poder comprender todos esos procesos asociados a los temas específicos de la neurorehabilitación. Entonces, por ejemplo, el neuroentrenamiento, la neuropropiocepción, los temas de control motor, los temas de patrones de movimiento, todo eso sí se ve dentro de la especialidad de fisioterapia del deporte, con un enfoque obviamente específicamente al deporte, ¿cierto? Entonces te vamos a hablar, por ejemplo, de control motor, pero enfocado al deporte. Te vamos a hablar, por ejemplo, de skill training o de entrenamiento de habilidades, pero enfocado al deporte. Te vamos a hablar de biomecánica enfocada al deporte, te vamos a hablar de readaptación deportiva enfocada de readaptación deportiva, ¿cierto? Y te vamos a hablar de muchas cosas, o vamos a tocar muchos temas de ese tipo que me estás mencionando, pero obviamente con un enfoque completamente al deporte. Básicamente sería eso, Pablo. Muchas gracias. Listo, profe. Yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias, en verdad, por el tiempo y por la charla pues tan enriquecedora, y de verdad que muchas gracias por acompañarnos, y ojalá pues que
nos sigamos viendo en estos tipos de reuniones para poder seguir avanzando en el ámbito deportivo que sabemos que es muy fuerte en nuestra universidad. Listo, Felipe, dale, con muchísimo gusto y cualquier cosa, pues quedamos atentos. Esperemos poder seguir Pero trabajando. yo, por ejemplo, Claro que sí. quería hacer una pequeña observación. Señor, Que, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, es porque tengo todavía el chat del semillero, pero tengo la idea de que, digamos, no todos los espacios, conversatorios, talleres, todos estos espacios de virtualidad que hay me han llegado como de notificación por egresados, como es este, o por ejemplo los que ha habido con la profe Lina. Todos han sido más como por los grupos de los semilleros que porque me lleguen como notificaciones por correo así de egresados o alguna cosa. Entonces, a ver si hay como algún otro mecanismo o como un boletín o un tablero donde yo pudiera ver eso de alguna otra manera, como para no irmelos a perder. Claro que sí, Pablo. Déjame, yo contacto bien el área de egresados, ¿cierto? Que es el encargado de hacer este tipo de charlas, que inclusive lo han venido haciendo casi todos los martes. Y me imagino que ellos ya tienen la base de datos. El problema es que hay muchos que no son con la base de datos del correo personal, que hay veces se pierden. Entonces, si puedes de pronto ponerme un correo, Juan Felipe Correa, y ya pues el arroba institucional, me puedes escribir y ya a partir de ahí te agrego a la base de datos y miro de pronto qué otros faltantes están para agregar a esa base de datos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a usted. Listo, muchachos. Muchas gracias por la presencia y Sebas, muchas gracias de nuevo. listo, no, Pipe, con muchísimo gusto. Muchachos, quedamos atentos. Cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que me pueden escribir sin ningún problema y estamos conversando. Listo. Un abrazo a todos. Que Hasta estés muy bien. luego. Mil gracias, feliz noche. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias.